Bueno, vamos a ver a continuación un tema vinculado a la discapacidad, que es la educación. Y es un tema que tiene aristas muy complejas, primero porque eh, hay gran conflicto y gran debate cuando se habla de educación de las personas con discapacidad, pero al mismo tiempo es un tema que ustedes manejan porque están en un contacto directo desde la profesión docente. Lo que vamos a ver en primer lugar es que cuando hablamos de educación vamos a ver que está marcado de una forma muy notoria los paradigmas o las visiones con respecto a la discapacidad. Porque vamos a ver que en un primer momento había una completa desatención desde el punto de vista educativo, es decir, las personas con discapacidad no merecían ser educadas, no valía la pena, es algo propio de un modelo de presidencia. Y después se pasa a un modelo de educación en especial, es decir, que se entiende que las personas con discapacidad sí tienen la posibilidad de ingresar a ámbitos formales de educación, pero que en esa situación es mejor incluir a todas las personas con discapacidades, con las mismas deficiencias en su aprendizaje y de alguna manera homogeneizar. Esto en principio trae beneficios porque se entiende que las personas con discapacidad tienen el derecho a acceder a la educación. Lo que sucede es que puede generar ámbitos de segregación. Vamos a hacer una breve referencia a algunos antecedentes del ámbito internacional y es importante mencionar uno de estos antecedentes que sucedió en Inglaterra a fines de la década del 70. En esa época se estaba debatiendo en el Parlamento una ley sobre educación de personas con discapacidades intelectuales y se encomendó a una comisión investigadora que esta fue presidida por una filósofa muy prestigiosa que fue Mary Warnock. Se le encargó de hacer una investigación sobre el tema y que tuvo como finalidad obtener un informe que fue conocido como Informe Warnock. En este informe se parte de un principio fundamental y es que todos, absolutamente todos los alumnos tienen necesidades educativas. Pero hay ciertos alumnos que tienen necesidades educativas especiales. Es decir, que la escuela es quien debe crear las condiciones para que se pueda cumplir verdaderamente y de manera efectiva el derecho a aprender de estos alumnos. De esta forma, lo que se logra es dar un avance en lo que más tarde sería el modelo social, porque es la propia escuela que impone barreras a los alumnos. Entonces, en virtud de eso, es la escuela que tiene el rol activo para eliminar esas barreras y generar un verdadero derecho a la educación. A ese antecedente se suman otros dos antecedentes que son la Declaración de Incheon de Tailandia en el año 1990, que a partir de ese momento es cuando se empieza a fomentar un principio que maneja UNESCO, que es el de educación para todos, y el otro antecedente es de la Declaración de Salamanca de 1994. Estos tres antecedentes en total configuran la base de lo que sería la educación inclusiva. ¿Cuáles son los principios sobre los que se sustenta? Bueno, el principio general es que todo alumno debe concurrir a una escuela común. Si existen necesidades educativas especiales, hay que promover la integración a través de apoyos, ¿no? Y por eso empieza a hablarse de adaptaciones curriculares. Si el alumno no puede concurrir a una escuela común, ni siquiera con los apoyos y con las adaptaciones curriculares, bueno, tendrá que concurrir a una escuela especial, pero siempre respetando los principios de la educación efectiva. Claramente, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce y garantiza el derecho a la educación. Y esta educación que tiene que ser equitativa, inclusiva y de calidad. Nosotros cuando hablamos de trabajo dijimos que es una de las principales herramientas que promueven la inclusión. Y la educación está en el mismo nivel, digamos, serían las dos principales herramientas para
el respeto y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Hay algunos autores que sostienen que la educación, además de ser un derecho, es un servicio que debe proveer el Estado. Entonces, de esta manera pone en cabeza del Estado una mayor obligación. El Estado, al momento de hacer efectivo este derecho a la educación, interviene en dos órbitas. Primero, con respecto al diseño y la implementación de políticas públicas, y segundo, a partir de la creación de recursos y de crear las condiciones necesarias para que el derecho a la educación sea efectivo dentro del aula. Con respecto a esto, es importante el aporte de Katarina Tomaszewski, quien fue relatora del derecho a la educación en Naciones Unidas, y ella decía que para garantizar la prestación efectiva de un servicio educativo, tienen que cumplirse 4 condiciones, que son las 4A de la educación, que son la asequibilidad o disponibilidad. Esto quiere decir que tiene que existir un número adecuado de establecimientos para cumplir con la prestación del servicio educativo, y que, además tiene que existir una infraestructura adecuada y una capacitación, porque asigna al docente un recurso humano esencial. El otro requisito es la accesibilidad, es decir, que no tienen que haber discriminaciones en el acceso a la educación. Y cuando nosotros vimos accesibilidad, vimos que no solamente es accesibilidad física, sino también accesibilidad comunicacional. Acceso a la información, acceso al entorno. El otro requisito es la aceptabilidad, que implica que la prestación del servicio educativo sea un servicio de calidad. Y por último, la adaptabilidad. Esto quiere decir que los contenidos curriculares tienen que ser flexibles y poder adaptarse a las necesidades educativas especiales de cada alumno, es decir, adaptar al contexto propio y a las particularidades que cada uno de los alumnos presente. En cuanto a los antecedentes a nivel nacional, tenemos que decir que la Ley Federal de Educación no tenía mayor desarrollo sobre el tema. Sí aparece en la Ley Nacional de Educación, que es la que rige actualmente, y en la Ley Provincial de Educación, que reproduce los mismos principios de la Ley Nacional. Entonces, la educación especial es una modalidad del sistema educativo que tiende a asegurar el derecho a la educación de las personas con discapacidad, de los alumnos con discapacidad, en cualquier nivel. Es decir, que va a proveer una atención específica a las problemáticas cuando éstas no puedan ser abordadas desde la educación, desde la escuela común. Y todo el sistema educativo se sustenta en un principio de inclusión educativa que define como una propuesta pedagógica que promueve el máximo desarrollo de las capacidades de los alumnos. Cuando nosotros hablamos de inclusión educativa, hablamos de que deben hacerse modificaciones, adaptaciones, no solamente dentro del aula, no solamente debe cambiarse la mirada dentro del aula, sino que tiene que haber un cambio desde las políticas educativas, cambiar el sistema educativo. No es solamente una adaptación curricular, sino que exista una verdadera inclusión, crear un sentido de pertenencia del alumno hacia la institución, y en esto también entra un rol muy importante de toda la comunidad educativa, es decir, no solamente el docente, no solamente el alumno con discapacidad, sino que los demás alumnos, los demás docentes, los equipos directivos, las familias, todos tienen injerencia importante para lograr una educación inclusiva. Hay que pensar que la educación especial no es una educación paralela, porque ya lo dijimos antes, puede suceder que cualquier alumno en cualquier momento de su trayectoria educativa tenga alguna necesidad educativa especial. Y el tránsito de los alumnos con discapacidad hacia la escuela común fue un proceso difícil, y que en ese proceso tuvieron un gran
un gran valor el aporte y la acción de los grupos de padres, que muchas veces tuvieron que recurrir a acciones judiciales para lograr que el acceso de sus hijos a la educación común. Pero aún en ese caso, a veces pueden generarse consecuencias no deseadas, que son los etiquetamientos o estigmatizaciones, cuando se habla de escuelas integradas o de aulas integradas o de alumnos integrados. Entonces, muchas veces hay una visión que no es la más adecuada, según la cual se entiende que se hace un favor por incluir a un alumno con discapacidad, pero que ese alumno no es verdaderamente parte del aula y que la enseñanza de ese alumno es una tarea que está librada al maestro integrador. Hay dos conceptos que están muy vinculados, que son integración e inclusión, entonces vamos a tratar de diferenciarlos. La integración es un paso hacia la inclusión. La integración lo que permite es el acceso a una institución educativa. Lo que sucede es que cuando nosotros hablamos de inclusión educativa hay que contemplar dos aspectos. Primero el acceso, y el acceso es ser parte de un aula, de una escuela común. Pero después está la participación, es decir, que una vez que está dentro de la institución educativa se puede desarrollar un proceso de aprendizaje conforme a los principios que garanticen una verdadera educación. A veces se puede representar muy bien la idea de integración con la frase que dice unidos pero separados. Y por el contrario, la inclusión lo que busca es atender a la diversidad y poder recurrir a los apoyos que sean necesarios para que la educación de los alumnos con discapacidad sean, como dijimos al principio, sea inclusiva, equitativa y de calidad.